Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de la Palabra de Dios, a este espacio que hemos reservado para que ustedes y yo podamos estudiar la Palabra de Dios a través de la lección de escuela sabática. Y pues estamos ya en la recta final de este trimestre. Estamos en las últimas 2 semanas que tenemos para estudiar la lección de este trimestre, que ha sido un trimestre maravilloso. Y pues esta semana tenemos un estudio que titula Esther y Mardoqueo. Esa es la lección de esta semana. Y para hoy, domingo 17 de diciembre, tenemos la lección que titula Cautivos en una cultura extranjera. Pero antes de comenzar nuestro estudio, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado la oportunidad de comenzar una nueva semana. Gracias, misericordioso y amante Padre, porque en tu misericordia, en tu amor, en tu poder, podemos tener la oportunidad de levantarnos a un nuevo día, a una nueva semana de actividades, a una nueva oportunidad de acercarnos a ti para entrar en un momento de comunión, de estrecha relación contigo, Padre, a través del estudio de tu palabra y a través de la oración. Te suplicamos, oh Dios, que el Espíritu Santo nos dirija en este momento para que podamos estudiar la palabra mediante el poder de tu Espíritu, que podamos comprender y también, Señor, que nos pueda capacitar para ponerla en práctica. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dejar la tierra natal, dejar nuestro país de origen para ir a vivir a una cultura diferente, a una cultura extranjera, no es fácil. Es algo complicado. Porque vas a pasar de vivir lo que conoces, lo que sabes, lo que te ha acompañado durante toda tu vida, para ir a experimentar algo totalmente diferente. Desde cosas tan triviales y mundanales como la comida, hasta cosas mucho más profundas como las relaciones interpersonales, como un nuevo estilo de adoración, porque son iglesias distintas, a pesar de que somos adventistas, igualmente adventistas en diferentes países, pero tenemos también diferentes formas, cosmovisiones distintas, diferentes formas de ver el mundo. Entonces también nos encontraremos con choques culturales en la misma iglesia. Es algo complicado afrontar el tener que ir a una nación extranjera. Y como le tocó al pueblo judío en la época en la época de Babilonia, cuando Babilonia los lleva cautivos en el tiempo de la cautividad, no me salía la palabra, es mucho más distinto, es mucho más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque no fue ni siquiera que hayan tomado la decisión de migrar a otro lugar, sino que fueron arrancados de su tierra por las malas, por violencia, para ser llevados como cautivos a una nación que no conocen, con una cultura que no conocen, con cosas distintas que no conocían. Ninguno de nosotros, por el ejemplo, ninguno de nosotros ha vivido la experiencia de vivir en un país, y pues creo que no lo viviremos, en un país en cuya cultura y cuyas leyes estén basadas en los principios adventistas. Es decir, nosotros no vivimos, ninguno hemos vivido en una nación en la que
las normas, donde los principios adventistas, donde las creencias adventistas del séptimo día sean las leyes de la nación. Eso jamás lo hemos vivido. Pero antes de ser deportado el pueblo de Israel de su tierra natal, ellos sí que vivían en una nación donde sus creencias religiosas, donde sus creencias básicas espirituales eran al mismo tiempo la base de las leyes civiles de su nación. Ellos sí que vivieron en una nación donde los principios de su fe estaban consagrados en la ley nacional. Ahora, para nosotros puede ser fácil pensar que si viviésemos en una nación, en un país, donde las leyes nacionales estuvieran basadas en las leyes o en las creencias que tenemos como adventistas del séptimo día, pues sería mucho más fácil vivir una vida cristiana. Es decir, sería mucho más fácil guardar el sábado si la observancia de ese sábado fuera una ley nacional. Sería mucho más sencillo para todos. Pero la verdad y la historia nos ha enseñado que estas cosas no funcionan así. La historia nos ha mostrado que cualquiera que sean los decretos terrenales, cualquiera que sea las leyes que se establecen, leyes espirituales, cualquier ley espiritual que tenga que ver con nuestra relación con Dios, que sea dictada por decreto terrenal, aunque sean favorables para nuestra fe, siempre terminan mal. Siempre terminan mal. Así que no es una buena idea de que las naciones instituyan las leyes adventistas como leyes nacionales, porque las leyes que rigen nuestra relación con Dios no deben ser dictaminadas por las leyes civiles. Esas leyes que determinan nuestra relación íntima y personal con Cristo Jesús solamente deben guardarse por la fidelidad de un corazón amoroso, de un corazón arrepentido, de un corazón que ama verdaderamente a su Redentor. De lo contrario, si esas leyes se establecen por decreto, por obligación y no por mi relación de amor con Dios, esto terminará en pecado, en apostasía, en ruina para la nación y quizás para nosotros mismos. En Isaías 29:13 dice de la siguiente manera: dice pues el Señor, este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Qué tremenda esa declaración. Es decir, cuando son las leyes de los hombres las que establecen cómo debe llevarse la religión y establecen las leyes de la religión para que dictaminen cómo deben llevarse las leyes civiles, cuando se cruzan esos papeles, eso es el desastre. Eso es el desastre nacional, eso es el desastre espiritual y eclesiástico. En cambio, para quienes están decididos a ser fieles de verdad a Dios, sin importar absolutamente ninguna otra condición, ni siquiera el entorno más complicado, más desfavorable, puede apartarlos de la obediencia, porque su obediencia se basa en el amor y en la dedicación de su vida al Dios que les dio la salvación, que les dio la redención y que aman con todo su corazón.
En el libro de Daniel están tres pasajes muy interesantes. Está la llegada de Daniel y sus amigos a Babilonia, en Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 12. Está el evento de los tres amigos de Daniel en el horno de fuego y la experiencia de Daniel en el foso de los leones. Estas tres historias, que son fascinantes, son maravillosas, que deberíamos estudiarlas, les invito para que las estudien a detalle. Ustedes mismos en su casa aprovechen para que las lean y las desmenucen lo que mejor puedan. Sin importar quiénes seamos o dónde vivamos, estamos siempre inmersos en entornos que hasta cierto punto, ya sea por las leyes de aquellos lugares o por la cultura de aquellos lugares o por la mezcla de ambas situaciones, muchas veces es un gran desafío, es complicado dar testimonio de Cristo Jesús. Por ejemplo, estos tres relatos de Daniel, aunque los tres relatos tienen finales felices, pues no siempre fueron finales felices. Hubieron muchos que murieron como mártires por la causa del Señor. Pero la cierta verdad es que las circunstancias difíciles no son las que demarcan la forma como el pueblo de Dios ha de adorar o ha de servir a su Señor. No es las circunstancias, no es la cultura, no es la situación actual, es la palabra de Dios la que debe dirigir y dictaminar la fidelidad del pueblo de Dios y lo que debe de hacer. Y aunque ninguno de estos casos, todos terminaron con finales felices, pero aunque no hubiesen terminado con finales felices, no cabe duda que estos hombres hicieron lo correcto en el momento en que tenían que hacer lo correcto, porque amaban a su Señor y no les importaban las consecuencias de ese amor, de esa decisión, de esa fidelidad. Sabían que lo primordial y lo importante era ser fiel aunque las circunstancias fuesen adversas. Mi querido hermano, mi querida hermana, cuéntame, ¿cómo son las circunstancias del lugar donde vives? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo aquí. Cuando yo me vine de Colombia hacia España, como decíamos al principio, no es fácil desarraigarse del lugar que conoces para un lugar con una cultura distinta, diferente, con cosas tan diferentes. Pero encuentra uno situaciones complejas. Por ejemplo, aquí en España no se puede ir de puerta en puerta tocando las puertas para ofrecer una literatura, para ofrecer un estudio bíblico, para alguna cosa de esas. Aquí en Europa, las leyes de protección de la privacidad de las personas son muy recias, son muy estrictas. Entonces, tú no puedes violentar la privacidad de una persona para importunarla ofreciéndole una literatura o una literatura o un proselitismo religioso de algún tipo o de alguna clase. Aquí tú no puedes ir y tocar una puerta para ofrecer, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con religión. Eso está prohibido. Está prohibido que tú pares a las personas en la calle para ofrecerles literatura, aunque a veces lo hacemos, pero no está realmente permitido por las leyes. Entonces, como veíamos ahora, a veces las leyes y las circunstancias y las culturas nos limitan en nuestra forma de actuar. En mi país eso se hace, o hasta el tiempo que yo estuve allí, eso se hace libremente. Tú puedes tocar a la puerta de las personas y ya las personas deciden si te atienden o no te atienden, pero no hay ningún problema legal en cuanto a esa situación.
cambiaron las culturas, aquí hay que hacer la obra misionera, hay que idear formas distintas de presentar la palabra de Dios. ¿Y cómo es la situación en el lugar donde tú vives? ¿Qué impide que tú puedas hacer la obra misionera como estás acostumbrado o como quisieras hacerla? ¿Qué desafíos enfrentas a la hora de hacerla, de cumplir con la misión que Cristo te ha dado? Y cuéntame si has encontrado alternativas y has encontrado formas de hacerlo de nuevas maneras para la honra y la gloria de Dios. O si necesitas que oremos para que Dios te muestre una mejor manera de llevar a cabo tu misión, pues también lo puedes dejar allí en los comentarios para que podamos orar por ti, para que todos los que ven estos videos vean tu comentario y si estás pidiendo oración, pues todos los que estamos viendo estos videos podamos unirnos en oración para orar por ti. Pues mis queridos hermanos, compartan este video, compartan la palabra del Señor, compartan esperanza a través de la misión que el Señor nos ha dejado. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y pues no siendo más, mis queridos hermanos, solamente me resta desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga.